De hoy, 30 de agosto 2024. Vamos a ver las preguntas, los tipos de preguntas y la calidad del texto. ¿Ya? Textos muy importantes, textos actualizados. Bien, colegas, entonces comenzamos con el texto número 1. A ver, vamos a ver cómo desmenuzar las palabras, las ideas de este texto para tener una mejor comprensión. ¿Ya? Dice, el Concurso Nacional de Buenas Prácticas Docentes es un evento que promueve el Minedu desde el 2013. Ya, hasta ahí, hasta el primer punto, yo me detengo y empiezo a analizar, ¿no? ¿De qué me están hablando? Del concurso nacional. Y para no hacerlo, para no escribir todo esa primera línea, solamente colocaría las palabras claves. Concurso, me está hablando del concurso nacional de buenas prácticas docentes. Acá lo que yo suelo hacer es colocar iniciales. BPD, buenas prácticas docentes, ¿ya? ¿Y qué me dice el texto acerca de este concurso? El texto me dice que es un evento que promueve el Minedu. Es un evento que promueve el Minedu desde el 2013, desde el año 2013. Entonces, hay que tener en cuenta esta palabra, ¿ya? La palabra promueve. Cuando dice promueve, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere esta palabra, ya? Promueve. ¿Quién lo promueve? El Minedu. ¿De qué me hablan? Concurso nacional. ¿Concurso de qué? De las buenas prácticas docentes. Es un evento que promueve el Minedu ¿desde qué año? Desde el año 2013. Recordemos que cuando me dan fechas, datos estadísticos, a eso se le conoce como hechos objetivos, ¿ya? Hechos objetivos son aquellas fuentes, datos, números, fechas, cifras, estadísticas, todo eso pertenece al campo semántico de los hechos objetivos. Este concurso tiene como fin identificar, reconocer, visibilizar y difundir las buenas prácticas desarrolladas por todos los docentes. O sea, ¿no hay ninguno que se salve? No, no, no. Es para todos los docentes y para todos los directivos, ya sean contratados o nombrados, de instituciones públicas y privadas del país, en los diversos niveles y modalidades educativas. Es decir, que entonces este evento de las prácticas docentes solamente será para los que lograron una escala magistral. No, no, no. Acá dice bien claro para los diversos niveles y modalidades educativas. ¿Ya? Entonces, hay que tener en cuenta esto de acá. ¿Cuál es la finalidad de este concurso? La finalidad es identificar, reconocer, visibilizar, difundir. ¿Qué es lo que va a difundir? Las buenas prácticas docentes. Eso es lo que se va a difundir, ¿ya? Las buenas prácticas docentes, ¿de quién, profesor? ¿De quién? De todos los docentes y los directivos, dice acá. De todos los docentes y directivos. De instituciones públicas y privadas. En diversos niveles y modalidades. O sea, todos van a ingresar a este concurso. No hay nadie que se salve. El concurso, ¿qué es lo que busca? ¿Qué es lo que busca? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la finalidad de este concurso? El objetivo es nada más ni nada menos que, valorar aquellas prácticas. Ese es el objetivo. O también conocido como el propósito, ¿no? ¿Cuál es el propósito de este concurso? Nosotros como docentes ya manejamos este término porque ese término ya está en una sesión de aprendizaje, ¿no? El propósito. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que se quiere lograr, ¿no? El logro. ¿Qué es lo que quiero lograr con este concurso, ¿no? Valorar aquellas prácticas. Valorar, ¿es una palabra importante? Sí, valorar es una palabra importante. ¿Ya? Ese es el propósito, valorar. El concurso lo que busca es eso, valorar aquellas prácticas orientadas ¿a qué? Orientadas a mejorar, pues,
los aprendizajes. ¿El aprendizaje de quién? De los estudiantes, obviamente, pues, ¿no? Claro, para eso son las prácticas, para mejorar los aprendizajes. Por eso tenemos que valorar estos concursos, valorar estas prácticas para mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Luego dice, hay entre paréntesis, puntos suspensivos, se conforman equipos técnicos pedagógicos en los organismos descentralizados. Se conforman equipos técnico-pedagógicos en los organismos, pero miren, después de estudiantes hay un punto. El concurso busca valorar aquellas prácticas orientadas a mejorar los aprendizajes de los estudiantes. Punto. Lo que sigue lo han puesto en signo de puntuación. ¿Ya? O sea, sigue otra idea. Sigue otra idea. Se conforman equipos técnicos pedagógicos. Yo les pregunto, ¿lo que sigue será una idea principal o una idea secundaria? La respuesta sería secundaria, obviamente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la primera oración, el concurso busca valorar, esa es la oración principal. Recuerden que el punto separa dos oraciones, pero siempre va a haber una oración principal y una oración secundaria. O también puede haber dos oraciones que sean equivalentes, dos oraciones principales, ¿no? Pero en este caso, miren, veamos bien la segunda parte, la segunda oración, después del punto, dice, se conforman equipos técnicos pedagógicos. Eso ya no podría ser una oración principal, porque no tiene sentido. Se le tendría que agregar algo en ese punto suspensivos. Se conforman equipos técnico-pedagógicos en los organismos descentralizados, ya sea en la DRE y UGEL, ya sea en el Minedu. O sea, ahí es donde se van a conformar, ¿ya? Para valorar estas prácticas, ¿qué es lo que se va a hacer? Conformar equipos. Ah, mira. Entonces, si yo quiero valorar estas prácticas, tengo que formar equipos. ¿Dónde lo voy a formar? En los organismos descentralizados, DRE y UGEL, y en el organismo central, Minedu. ¿Y esto para qué? Para evaluar las prácticas implementadas por los docentes, para evaluarlas. Entonces, yo tengo acá dos ideas consecutivas. Yo tengo dos ideas consecutivas. Estas ideas, no sé, a ver, acá colocaríamos el concurso busca valorar, esa sería la idea 1, o también conocido como, ya, vamos a colocarle oración 1. 1, la oración 1 dice que el concurso busca valorar, y luego tengo acá mi oración 2. Ahora, yo lo que tengo que ver es qué relación hay entre esas dos oraciones para saber qué es lo que va a ir dentro de los puntos suspensivos. Dentro de los puntos suspensivos, sí o sí, como la segunda oración es una idea secundaria, entonces tiene que ir anticipada con un conector. Entonces, ¿qué conector iría? ¿Con un conector en la cual se opongan estas dos ideas? No, no puede haber un conector que oponga dos ideas. Porque acá estas ideas de la oración 1 y de la oración 2 no se oponen, más bien se complementan. Pero una de ellas será la causa de la otra. No, acá no hay causa y efecto, no, más bien una es consecuencia de la otra. Por lo tanto, tendríamos que colocar acá en este espacio en blanco un conector consecutivo. Un conector consecutivo. Conector consecutivo. Eso es lo que va a ir en los puntos suspensivos, ¿ya? El conector consecutivo. Entonces, la oración 1, conector consecutivo, y de ahí viene la oración número 2. ¿Ya? Incluso acá lo podemos poner más conector consecutivo y acá más oración 2. Ahora sí se puede apreciar mejor lo que va a ir en ese punto suspensivo, porque si no le han puesto la palabra, quizás la pregunta esté en función a eso, ¿ya? ¿A qué palabra debería ir en esos puntos suspensivos? Bien, entonces ya tenemos la idea de qué me están hablando, del concurso de las buenas prácticas docentes. ¿Y esto quién lo promueve? Lo promueve el Ministerio de Educación, el Minedu, lo promueve.
El Minedu. ¿Desde cuándo lo promueve? Desde el año 2013. Un sinónimo de promueve, ¿cuál podría ser? ¿Lo origina o lo organiza? Ah, muy bien. Entonces, hay que tener en cuenta esas dos palabritas, ¿ya? Bien, ahora sí, como ya sabemos que el Minedu promueve estas prácticas docentes, ya sabemos cuál es la finalidad, ya sabemos que quiénes son los que van a participar, docentes y directivos, instituciones públicas y privadas, en diversos niveles y modalidades, todos participan. No hay ninguno que diga, no, que yo tengo una escala magistral. No, igual, todos participan, tenga o no tenga, sea de la EBR o no sea de la EBR. El concurso busca valorar las prácticas, ya bueno, y para eso se tiene que conformar equipos técnicos pedagógicos. Claro, si yo quiero valorar estas prácticas docentes, tengo que conformar equipos, ¿no? Entonces, la segunda idea es una consecuencia de la primera idea. Por eso se tiene que utilizar el conector consecutivo. Y bien, colegas, ahora sí vamos a las preguntas. ¿Qué dice la pregunta número 1? ¿Cuál de las siguientes expresiones debe incluirse en el espacio en blanco para evidenciar la relación lógica entre las ideas del segundo párrafo del texto? Ah, justo lo que me habían dicho, ¿no? Los espacios en blanco. Acá tenemos los espacios en blanco y ahí tenía que ir un conector consecutivo. ¿Qué relación lógica debería ir en esos puntos suspensivos? Sin embargo, es un conector de oposición. Y un conector de oposición, o también conocido como conector adversativo, ¿ya? Adversativo, este conector es de oposición. ¿Qué significa conector de oposición? Que se opone dos ideas, opone una idea con otra. Es lo mismo que el sin embargo, pero, más sin tilde, sin embargo, esos son sinónimos. Esos conectores oponen dos ideas. Pero recordemos que en el texto no hay dos ideas opuestas, sino dos ideas consecutivas. Debido a que es otro tipo de conector, pero ya no es un conector adversativo, es un conector causal. Conector, debido a que los conectores, a ver, por ejemplo, estos conectores, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué? Debido a que, a causa de que, estos son conectores, ¿por qué? Debido a que, a causa de qué. Estos son conectores causales, nos piden la causa, ¿no? ¿Por qué llegaste tarde? Ah, me están pidiendo la causa. Muy bien, ¿debido a qué? Pero en estas dos ideas que hemos visto, oración 1, oración 2, del último párrafo, no me están pidiendo un conector de causa. Uno no es la causa del otro, sino que uno es la consecuencia del otro. Por lo tanto, acá tendríamos, por esta razón, vendría a ser un conector consecutivo. Y los conectores consecutivos son por ello, por esta razón, por consiguiente, ya está. Esos serían los conectores consecutivos. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la letra C. Esa es la respuesta correcta, colegas. Vamos ahí a marcar la letra C. Muy bien, ahí está. Vamos a la número 2. En el texto, ¿cuál de las siguientes palabras tiene el mismo sentido que promueve? Habíamos visto, ¿no? La palabra, ¿quién es el que promueve estas prácticas educativas? Lo promueve el Minedu, el Ministerio de Educación, desde el año 2013. O sea, estamos en el 2021. No lo inaugura, porque fue desde el año 2013. Entonces, lo que promueve no tiene mucho sentido con inaugurar, ni mejorar, sino organizarlo. El sentido exacto que le da promueve sería el sentido de organizar. El Minedu promueve, el Minedu organiza. Bien. La 2 es la letra A. A de avión. 3. ¿Cuál de las siguientes ideas se puede concluir? Concluir considerando la información presentada. Es una conclusión. A ver, si un docente es aceptado como participante en un concurso de buenas prácticas, significa que está trabajando en una institución pública y privada, o privada. A ver, si lo aceptan como participante,
si la aceptan como participante de las buenas prácticas, eso quiere decir que está trabajando en una institución pública o privada, ¿no? En cualquiera de los dos, sí, porque el que participa en estas prácticas puede ser de institución pública, puede ser de institución privada, puede tener diferente nivel, puede tener diferente modalidad. Eso sí sería una conclusión, ¿ya? La letra B, ¿por qué no? La letra B, ¿por qué no? Si un docente participa en un concurso de buenas prácticas, ¿tiene que ser parte de alguna escala de la carrera pública magisterial? No, no tiene que ser parte de alguna escala, no, porque dicen que todos participan, diversos niveles y diversas modalidades. C, si un docente pide participar en un concurso de buenas prácticas, ¿está obligado a enseñar en la educación básica regular? No, participan todos los docentes, ya sea institución pública, privada, todos entran al concurso. Vayan, vayan, vayan. Ahí está, todos vayan al concurso de las buenas prácticas docentes. Muy bien, la respuesta correcta sería la letra A. Perfecto. Letra A, colegas. La letra A es la respuesta correcta. Y vamos al segundo texto. ¿Qué tal les pareció el texto número 1? Muy bien, está excelente, genial. El texto número 1 ha sido corto, claro, pero igual, así sea un texto largo, extenso, igual nosotros sabemos que el objetivo, sabemos que tenemos que subrayar las palabras claves. Y eso nos va a ayudar bastante a poder entender mejor el texto. Texto número 2. En el Perú existe una ley que obliga a las empresas privadas. Ya, subrayo Perú. Es el contexto, ¿no? Me está situando lugar. Existe una ley, claro, hay muchas leyes que obligan a las empresas privadas, las empresas, sustantivo, palabra clave, a tener entre sus trabajadores, claro, todas las empresas tienen trabajadores, a personas que presentan alguna discapacidad. Trabajadores con discapacidad. Muy bien. Y esa ley, en concreto, la Ley General de la Persona con Discapacidad, es la ley número 29973. Aquí me está dando un dato exacto, me está dando una fuente, me está dando un número, me está dando un número, una ley, el número de una ley. Y eso es un hecho objetivo, ¿ya? Todo, toda cifra, toda cifra es un hecho objetivo. Cifra, fuente, dato, número, fecha, estadística, todos son hechos objetivos. Hay que tener en cuenta eso, ¿ya? Esta palabrita clave. Hechos objetivos. Dos puntos. Fuentes, datos, cifras, estadísticas. ¿Qué más? Ya está. Fechas, colegas. Fechas. Cifras, números. Con eso ya me doy cuenta de que estoy ante los hechos objetivos. Ya. Entonces, ¿qué más tenemos acá? Esta ley señala que aquellas empresas con más de 50 trabajadores deben ofrecer puestos de trabajo a personas con discapacidad. Aquellas empresas con más de 50 trabajadores, trabajadores, deben ofrecer puestos de trabajo a personas con discapacidad en una proporción no menor al 3% de la totalidad del personal. No menor, o sea, no debe ser ni uno ni dos. 3% está bien, ¿ya? 3% está bien. Ahí está, 3%, el 3% del total, el 3%, si hay más de 50 trabajadores, el 3% del total puede incluirse, ¿no? El 3% del total puede incluir a personas con discapacidad. Sobre este asunto, dos personas compartieron sus comentarios en redes sociales. Genial. Entonces vamos a ver estos comentarios que han realizado dos personas. Pero estos comentarios, ¿quién lo ha realizado? ¿Personas con discapacidad o personas que no tienen discapacidad? Bueno, para eso tenemos que leer los comentarios. Comentario número 1. ¿Qué dice el comentario número 1? Por más que se promulgue la ley, no se garantiza que las personas que tenemos alguna discapacidad, dice, entonces el que está hablando es una persona con discapacidad. Por más que se promulgue una ley, no se garantiza que las personas
que tenemos alguna discapacidad contemos con un trabajo. ¡Wow! Entonces, una ley según el comentario de esta persona, ¿una ley garantiza o no garantiza? No, la respuesta es no. Una ley, para esta persona, la ley no garantiza que las personas trabajadoras, personas con discapacidad, cuenten con un trabajo. Entonces, la ley no garantiza que esta persona con discapacidad consiga o cuente con un trabajo. Siguiente, esa es la idea, ¿ya? La idea principal sería, ¿ya? Esa es la idea principal. Recuerden que lo que sigue luego es como una explicación. ¿Y por qué dice que la ley no garantiza puestos de trabajo a personas con discapacidad? Porque lo que sigue es una explicación. Entonces, lo que hemos visto hasta el primer punto era una idea principal, ¿Cuántas empresas en el país, y también me refiero a las formales, cumplen con eso? Eso está haciendo una pregunta. ¿Cuántas cumplen? ¿Cuántas empresas cumplen? Me atrevería a decir que son pocas. Para el autor, son pocas. O peor aún, ninguna, dice. Son pocas o ningunas las que cumplen con esa ley. Ahí está. La segunda idea, ya está. El verdadero cambio pasa por modificar la forma en que se percibe la discapacidad y las actitudes de los miembros de una comunidad sobre ella. Entonces, el verdadero cambio, ¿dónde está? En modificar la forma en que se percibe la discapacidad y las actitudes de los miembros de una comunidad sobre ella. Entonces, aquí ya está haciendo referencia a cómo lo percibe la comunidad, ¿no? Cómo lo percibe la comunidad, este concepto. El hecho de que se publiquen leyes o las empresas las implementen tiene un impacto mínimo. Acá dice que el hecho de que se publiquen leyes o las empresas las implementen tiene un impacto mínimo. O sea, ¿impacta o no impacta? Sí impacta, pero mínimamente. El impacto es mínimo. Además, quienes tenemos una discapacidad somos los únicos autorizados para hablar de estos temas. Ya, entonces, el que está hablando es una persona con discapacidad, porque dice, somos los únicos autorizados para hablar de estos temas. Somos los únicos autorizados para hablar sobre estos temas. Ahora, ¿será verdad que ellos son los únicos autorizados para hablar de estos temas? ¿No lo pueden hablar también otras personas? Bueno, entonces, y estoy convencido de que antes que hacer leyes debemos comenzar por cambiar las ideas de gran parte de la población. Debemos comenzar por cambiar las ideas de gran parte de la población. Sí, acá está hablando de las ideas, ¿no? ¿Qué es lo que quiere hacer este comentarista, este señor, ¿no? Comenzar por cambiar las ideas de gran parte de la población. Quizá debamos empezar haciendo notar que no somos pocas las personas que presentamos algún tipo de discapacidad. Él dice que no son pocas las personas que presentan algún tipo de discapacidad. Pero ¿cómo sabes que no son pocas las personas con algún tipo de discapacidad? ¿Tienes alguna fuente? ¿Tienes algún dato? Sí, sí tengo dato, el INEI. El INEI es el dato que el autor recurre, ¿no? El autor de este comentario recurre a este dato, a esta fuente. Él nos dice, según el INEI, en el año 2017 éramos más de 3 millones de personas, o sea, 1 de cada 10 peruanos. Está utilizando fuentes, ¿ya? Y recuerden que estas fuentes son hechos objetivos. Hechos objetivos. Ya está. Bien, ahora veamos. Resumen del comentario número 1. Primera idea. La ley no garantiza un trabajo a las personas con discapacidad. Segunda idea. Son pocas o, peor aún, ninguna empresa lo cumple. Tercera idea. Se debe modificar la forma en que se percibe la discapacidad. ¿Ya? Cuando dice, miren acá, ¿dónde está? La ley no garantiza trabajo a personas con discapacidad. Ahí, entonces,
Si esa ley no garantiza, ¿el impacto será máximo o mínimo? El impacto es mínimo. Y si dice que son pocas las empresas, o peor aún ninguna, la que cumple esto, el impacto es máximo o mínimo. Mínimo. Entonces, en estas dos primeras ideas, el autor del texto me está dando a conocer que el impacto de esta ley es un impacto mínimo. Un impacto mínimo que no es bien visto, ¿no? Por los trabajadores con discapacidad. Es un impacto mínimo de esta ley. Y luego nos habla sobre la visión. ¿Cuál es la visión? Dice que se debe modificar la forma en que se percibe la discapacidad. Percibir es, ¿no? Percepción, es la visión que tiene la comunidad acerca de las personas con discapacidad. Ya me habla sobre la visión. Y después dice, quienes tenemos esta discapacidad somos los únicos autorizados para estos temas, eh, se debe cambiar la idea de la población, se debe cambiar la idea de la población, se debe cambiar. Entonces, también estamos hablando de una visión, ¿no? Visión de este comentarista. Entonces, tenemos acá la visión o percepción. Visión o percepción, visión o percepción de la comunidad frente a las personas con discapacidad. Ya está. Visión o percepción de la comunidad frente a las personas con discapacidad. El autor de este comentario uno dice que, bueno, no hay una percepción, ¿no? De la comunidad, no hay una percepción. Y se debe cambiar, se debe hacer cambios, modificaciones, comenzar por cambiar las ideas de gran parte de la población acerca de este tema. Quizá debemos empezar haciendo notar que no somos pocas las personas, y eso para sustentar su idea está utilizando fuentes, ¿no? Fuentes. El INEI es una fuente estadística. Fuente. Comentario 2. Ya tenemos ahí las ideas principales del comentario 1. Vamos al comentario 2. ¿Qué es lo que dice? El autor estará a favor o en contra, hay que ver. Lo que hacen las leyes es normar la forma de comportamiento que todas las personas naturales o jurídicas están obligadas a cumplir sin excepción. Ya, acá el autor me está diciendo que las leyes se deben cumplir. Ya, el autor ya me está diciendo, oiga, las leyes se deben cumplir, señores. Las leyes están obligadas a cumplirse, ¿ya? Sin excepción, todos deben cumplir las leyes, sean personas naturales o personas jurídicas, todos, todos. ¿Quiénes son las personas jurídicas? Las empresas. Entonces, no es que las leyes inmediatamente tengan un gran impacto, no tienen un impacto inmediato en la forma de pensar o actuar de toda la gente, sino que establecen un marco legal. Mire, esto es importante, no, inmediatamente no tienen un gran impacto. Esa es una buena idea. Inmediatamente no tienen un gran impacto. Lo que sí dice que, bueno, las leyes establecen un marco legal. Acá hay, ¿no? Está hablando de las leyes. Establece un marco legal en el que sabemos qué debemos hacer y qué no. Por el contrario, sin leyes o sin cumplirlas, a ver, ¿qué pasaría si no hubiera leyes? ¿O qué pasaría si nadie cumple las leyes? Eso sería peor. Si habiendo leyes la gente no se cumple totalmente, ahora, ¿qué pasaría si no hubiera leyes? Se corre el riesgo, según el autor, se corre el riesgo de perjudicar seriamente la convivencia entre las personas, sobre todo de las personas vulnerables, ¿no? Se podría perjudicar, se corre el riesgo de perjudicar seriamente la convivencia entre las personas, y si estas son consideradas vulnerables, el perjuicio para ellas es mayor, el daño, perjuicio y daño para ellas sería mayor. La ley número 29973, ya acá también me está hablando de un hecho objetivo, es una fuente, busca favorecer la inserción laboral. Esta ley busca favorecer la inserción laboral de personas con discapacidad. Ya.
igualito, ¿ya? Estamos acá ante un hecho objetivo. Me está citando una fuente. ¿Qué más dice? Bueno, acá abajo. Esto quiere decir que con la ley los cambios se irán notando de menos a más, en un corto, mediano y largo plazo. Ya. La ley se irá notando de menos a más. O sea, no es que va de inmediato, no hay un gran impacto, ¿no? Inmediato no es, sino que va de menos a más. Ya, eso también es una idea muy buena. Vamos a colocarlo aquí. De menos a más. Los cambios se irán notando de menos a más. Pero a la vez podemos hacer algo para que las personas con discapacidad que tienen edad para trabajar ocupen algún puesto de trabajo. Claro, entonces podemos hacer algo, dice el autor, ¿no? El del segundo comentario. Podemos hacer algo para que las personas con discapacidad que tienen edad para trabajar ocupen algún puesto de trabajo. Todos podemos ayudar a sensibilizar a la comunidad. ¿Ya? Todos podemos ayudar a sensibilizar a la comunidad acerca de que la discapacidad no está en la persona, sino en la falta de adaptación del entorno, dice. La falta de adaptación del entorno. Y en las barreras que éste impone. Cuando dice este, se refiere al entorno. O sea, el entorno impone una barrera, ¿no? Para que para las personas con discapacidad no se adapten. El entorno pone una barrera. Bueno, y acá está haciendo un llamado a toda la comunidad, no está haciendo llamado a una persona, sino a todas las personas. Lo que podría continuar después de las últimas líneas, entonces, si él está diciendo que todos debemos sensibilizarnos frente a este tema de la discapacidad, diciendo que la discapacidad no está en la persona, sino en la falta de adaptación del entorno. El entorno es el que debe adaptarse a las personas con discapacidad y que el entorno tiene estas barreras. Entonces, lo que sigue ya es hablar del entorno. Claro, porque lo que está haciendo el autor del segundo comentario es hablar del entorno. El problema no está en las personas con discapacidad, sino está en el entorno que no comprende a las personas con discapacidad. Bien, entonces también tenemos acá en el comentario 2, tenemos hecho objetivo, tenemos los riesgos, tenemos esto de ayudar a toda la comunidad, ¿no? Sensibilizar a la comunidad, eso es importante. Igual que esto, ¿no? Mire, igual que esto de acá. Sensibilizar a la comunidad. Sensibilizar a la comunidad. Sensibilizar a la comunidad. Claro, cuando decimos comunidad ya nos referimos al entorno. Bien, tenemos este objetivo. Y también tendríamos poco impacto. Hay un poco impacto. Sí, porque dice que inmediatamente, entonces, no es que las leyes inmediatamente tengan un gran impacto en la forma de pensar actual de toda la gente, sino que establecen un marco legal. Entonces, no hay un impacto inmediato. No es inmediato. ¿Ya? Entonces, esto ya se relaciona con el impacto que se tiene. No hay un gran impacto. No hay impacto inmediato con esas leyes. O sea, no es que las leyes se proponen y ya de frente ya se soluciona el problema de los discapacitados. No, sino que no hay un impacto inmediato. ¿Ya? Eso es lo que trata de decir el autor. Bien, entonces acá tenemos ese análisis de los dos comentarios. En el primer comentario, el impacto era mínimo y el autor decía que debemos comenzar por cambiar las ideas de gran parte de la población, ¿no? Las ideas o la percepción de la población. Y en el segundo comentario dice que no hay un impacto inmediato, igual que el primer comentario, no hay un impacto inmediato, hay hechos objetivos y que se debería sensibilizar a la comunidad. Bien, entonces, ahí tenemos puntos en común. El impacto en los dos comentarios no es inmediato.
el impacto es mínimo. Y también se hace un llamado a la comunidad, o sea, se hace un llamado al entorno. Y los dos tienen hechos objetivos, los dos recurren a fuentes. Entonces, más que tener ideas diferentes, tienen más puntos en común estos dos comentarios. Parece ser incluso que, parece ser que las dos personas que han escrito este texto parecen ser personas con discapacidad. Entonces, veamos esta. Sí, sí es una persona con discapacidad, porque cuando dice el hecho objetivo, la ley 29973 busca favorecer la inserción de personas que tenemos discapacidad. Entonces, sí, los dos comentarios son de personas con discapacidad. Estos son datos tomados del CONADI 2013 y el INEI 12017. Pregunta, ¿cuál de las siguientes alternativas expresa una idea común entre los comentarios 1 y 2? A. Las leyes deben ser cumplidas sin excepción por toda la ciudadanía. Deben ser cumplidas sin excepción por toda la ciudadanía. B. Las leyes ayudan a que las personas se inserten en la fuerza laboral de un país. Sí, pero no hay mucho impacto. No ayudan, no ayudan totalmente. No hay una ayuda, más bien. El autor no ve la ayuda. El autor no ve la ayuda. Entonces, esto de que ayuda, no. Esto sería incluso debería ayudar, se debería cumplir, dice, pero no ayuda. Las leyes deben ser cumplidas, se deberían cumplir, eso solamente está en el texto 2. En el texto 2 dice, las leyes deberían ser cumplidas. ¿Ya? Comentario 2. Ahí está. Comentario 2, ¿qué dice la primera línea? Están obligadas a cumplirse, o sea, deberían cumplirse. Y la C dice, las leyes en el corto plazo tienen poco impacto. ¿Ya? Mire, se menciona los puntos en común. Ambos textos dicen que las leyes tienen poco impacto y que se debería recurrir al cambio de las actitudes de la comunidad, ¿no? O sea, de las personas. Esos son los dos puntos en común que menciona el texto 1 y el texto 2. Mejor dicho, el comentario 1 y el comentario 2. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la letra C. Las leyes en el corto plazo tienen poco impacto en los cambios de actitud de las personas. Vamos a la siguiente pregunta. Dice, ¿cuál de las siguientes alternativas es un hecho objetivo? Hecho objetivo expresado en el comentario 2. El hecho objetivo, recuerden que son las fuentes, cifras, estadísticas, números. Acá tenemos la ley, es una fuente. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la letra A. Es un hecho objetivo porque la ley 29973 tiene como finalidad, promover la inserción laboral de personas que presentan una discapacidad. Profe, ¿por qué no la ve? Dice, todos podemos realizar, porque no es algo objetivo. Progresivamente, dice, las personas adultas que tienen discapacidad podrán acceder, no es algo objetivo. 6. ¿Cuál de las siguientes alternativas continúa el tema abordado en la última idea del contenido 2? En la última idea del contenido 2. A. El tema que se abordó. En el contenido 2 me habla de sensibilizar a la comunidad. Y el problema no está en la persona con discapacidad, sino el problema está en el entorno, que no comprende a la persona con discapacidad. Entonces, ¿cuál de las siguientes alternativas continúa el tema abordado en la última idea del comentario 2? En la última idea del comentario 2 se habla del entorno. Entonces, tendríamos que buscar una alternativa que me hable sobre el entorno. A. El reglamento de la Ley General de la Persona con Discapacidad fue aprobado el 7 de abril del año 2014. ¿Pero ahí me están hablando del entorno? No. B. La encuesta nacional de hogares, profe, entorno, hogares. Halló que un 70% de la población, de las personas que no presentan discapacidad tienen empleo. No, esto no se puede, esto como que no podría ser una continuación, porque cuando me hablan del entorno, me hablan de que el entorno se tiene que concientizar, con las personas con discapacidad, ya que, o sea, tienen que concientizarse, o sea, tienen que darse cuenta de que las personas con discapacidad también son personas con una amplia diversidad, ya sea física, intelectual, ¿no? Y se tiene que tener un punto de vista acerca de estas personas. Entonces la letra C dice, tanto los espacios públicos como los espacios privados, ya acá me está hablando de entorno, espacio público y espacio privado son entornos, tanto los espacios públicos como los espacios privados pierden de vista, dice, la diversidad física e intelectual de las personas.
Sí, ellos ponen una barrera, dice, ¿no? Una barrera a las personas con discapacidad. Entonces la respuesta correcta sería la letra C, porque es la única que me habla sobre el entorno. 7. ¿Cuál de las siguientes ideas se puede concluir considerando la información del comentario 2? Se puede concluir considerando la información del comentario 2. Concluir, una conclusión del comentario 2. ¿Cuál sería? A ver, ninguna persona nota el efecto que genera en su vida la aplicación de una ley. B. Todas las personas modifican su forma de actuar o pensar al publicarse una ley. ¿Todas las personas modifican su forma de actuar? No, no todas, ¿ah? No, 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 no. Acá estamos. No, 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 no. Ya. Entonces, la letra C dice, algunas personas pueden verse más afectadas que otras si se incumple una ley. Sí, esto sí me habló, el texto 2 me habló de esto, de que haya una ley, se cumpla o no se cumpla una ley, igual van a haber personas afectadas. Eso estaba en el texto 2. Mire, estaba ahí, ¿no? Texto 2. En el párrafo que está de la idea que está de Celeste. Sin leyes o sin cumplirlos, sin leyes o sin cumplirlas, se corre el riesgo de perjudicar seriamente la convivencia entre las personas. Y si estas son consideradas vulnerables, el perjuicio para ellas es mayor. O sea, sí, sí se corre el riesgo de perjudicar a las personas vulnerables, o sea, las personas afectadas, ¿no? Por lo tanto, la respuesta correcta sería la letra C. Algunas personas pueden verse más afectadas que otras si se incumple una ley. O sea, se puede perjudicar a estas personas o se puede dañar a estas personas. ¿Bien? Y acá tenemos otras preguntas que, a ver, lo voy a descargar un momento. Acá tenemos otras preguntas. Un momentito. Un momento. Ya, aquí tenemos. Aquí, colegas. Ya, en la número 20, aquí tenemos, seguimos con las preguntas de ese mismo texto número 2. ¿Cuál de las siguientes alternativas es un hecho objetivo ahora en el comentario 1? Ya no en el comentario 2, porque las preguntas anteriores eran del comentario 2. En el comentario 1, el hecho objetivo serían las fuentes, cifras, estadísticas, fechas. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la letra B. En el año 2017, más de 3 millones de peruanos aproximadamente presentaba algún tipo de discapacidad. Esa sería la respuesta. ¿Sí? Ahora vamos a la siguiente pregunta, 21, que también me habla del comentario 1. La conclusión del comentario 1. Tanto las empresas formales como las informales rechazan la implementación de leyes en favor de las personas que presentan discapacidad. Rechazan la implementación de leyes en favor de las personas que presentan discapacidad. B. Ninguna disposición legal asegura que las personas que tienen discapacidad cuenten con oportunidades para acceder a un trabajo. C. Gran parte de la ciudadanía se da cuenta de que las leyes ayudan a modificar sus concepciones sobre la discapacidad. Ya, bueno, la conclusión tiene que ver con esta frase de acá, que se mencionó en el comentario 1. La frase era que la ley no garantiza el trabajo a personas con discapacidad. Entonces, esa es la primera oración, esa es la oración más importante del texto del comentario 1.
Entonces, esa oración, que es lo más importante en realidad, esa oración, ¿en qué alternativa se encuentra? Fácil, se encuentra en la letra B, porque en la letra B dice, ninguna disposición legal asegura que las personas que tienen discapacidad cuenten con oportunidades para acceder a un trabajo. O sea, no hay algo que lo garantice, no hay algo que lo asegure. Sí, colegas, no hay algo que lo asegure. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la letra B. Profe, ¿y por qué no la A, profesor? A ver, explíquenos por qué no la A. Dice la A. Tanto las empresas formales como las informales rechazan a la implementación de leyes, rechazan, pero no lo rechazan, lo aceptan, lo aceptan. Aceptan la ley, pero no aceptan al trabajador. Eso no. Aceptan la ley, pero no aceptan al trabajador. ¿Rechazan las leyes? No. Y la sé por qué no. Gran parte de la ciudadanía se da cuenta. No, gran parte de la ciudadanía no se da cuenta, más bien ellos, la ciudadanía es el entorno que está en espacios públicos y privados y que ellos no se dan cuenta, no toman conciencia del daño que se puede hacer a no contratar a personas con discapacidad. Entonces, no se dan cuenta, más bien lo que se quiere es que se den cuenta, más bien. Y vamos a la siguiente pregunta. En el comentario 1, seguimos en el comentario 1, se presenta una idea basada en un razonamiento erróneo, un razonamiento equivocado. En el comentario 1, ¿ya? Recuerden que en el comentario 1, ahí estaba, ¿no? La ley no garantiza el trabajo a personas con discapacidad. No garantiza el trabajo a personas con discapacidad. A ver, si un ciudadano no presenta ninguna discapacidad, entonces está desautorizado para hablar de los problemas asociados con ella. Ya, en el comentario 1 había una idea que decía que solamente los discapacitados son los únicos autorizados para hablar de ese tema. Pero ese será un razonamiento válido o un razonamiento erróneo. Erróneo, ¿por qué? Porque en realidad no solamente los discapacitados tienen acceso o deberían hablar de este tema, sino también las personas que no tienen discapacidad también deberían hablar de estos temas, ¿no? Porque se supone que debemos concientizar a la comunidad. Y si queremos concientizar a la comunidad, ellos también deben conocer el tema de la discapacidad. Entonces, cuando dice, nosotros nada más debemos hablar de ese tema, no, pues ese es un razonamiento erróneo, porque por un lado dices, nosotros debemos hablar de ese tema, y después dice, la comunidad debe conocer este tema. ¿Para qué quiere que la comunidad conozca el tema si no van a hablar de la discapacidad? Si solamente tú nada más puedes hablar de la discapacidad. Entonces, todos deberían hablar de ese tema. Si un ciudadano no presenta ninguna discapacidad, entonces está desautorizado para hablar de los problemas asociados con esa discapacidad, con ella. Por lo tanto, ese es el razonamiento erróneo, ¿no? Porque todos deberían hablar de este tema. Bien, ¿y por qué no la ve, profe? Una ley laboral tiene un efecto limitado en la vida de las personas con discapacidad, pero no me habla de este efecto limitado. En el texto no me habla de ese efecto limitado. La C, muchas personas tienen ideas equivocadas sobre la discapacidad. Ideas equivocadas. Lo que pasa es que más bien falta sensibilizar nada más. O sea, no es que su idea esté equivocada, sino que falta información, falta sensibilizar. Por eso es necesario generar el cambio de actitudes y sus comportamientos. No, falta más información y falta más sensibilización por parte de la comunidad y del entorno, ya sea público o privado. Y esas serían las preguntas que faltaban. Estas eran las que habíamos visto, ¿no? Hecho objetivo, recuerden, ley, ya está. Y luego, ¿cuál de las siguientes alternativas continúa el tema abordado en la última idea del comentario 2? En la última idea del comentario 2 habíamos hablado del entorno. Y el entorno estaba acá, ¿no? En los espacios públicos y privados. ¿Cuál de las siguientes ideas se puede concluir considerando la información del comentario 2? En el comentario 2 la conclusión era, a ver, ninguna persona nota el efecto que genera sus vidas en la aplicación de una ley. ¿Todas las personas modifican su forma de actuar o pensar al publicarse una ley? No, no todas modifican su forma de... No todas modifican su forma. Y eso ya lo habíamos visto. Entonces, algunas personas pueden verse más afectadas que otras. Sí, perjudicadas, afectadas, eso sí. Eso sí es una conclusión. Incluso el autor mismo lo dijo en el comentario 2, que unas personas pueden verse más afectadas si se cumple o no se cumple la ley.
se cumpla o no se cumple la ley, igual van a haber personas afectadas por no conseguir un trabajo. Y bien, colegas, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado este solucionario de nuestro examen, ¿no? Ya hemos conocido nuevos tipos de preguntas, hemos conocido dos textos muy importantes y, bueno, espero que les deseo lo mejor de los éxitos, espero que le vaya muy bien a cada uno de ustedes y muchas gracias por seguirnos hasta este momento.